Estudios Centrales de Filmes Documentales Moscú y la Unión de Sociedades Soviéticas de Amistad y Relaciones Culturales con otros países presenta Leonid Ilich Brezhnev, Páginas de la vida. En este film se utilizaron fragmentos de los libros y discursos de Leonid Brezhnev. Mi biografía es inseparable de la larga y complicada trayectoria recorrida por el pueblo soviético. Ella muestra qué viraje decisivo significó para los trabajadores de nuestro país la gran revolución de octubre de 1917. Solo gracias a su triunfo fue posible que el hijo de un obrero, quien se había incorporado a la vida laboral como simple operario, esté en la dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tuve la suerte de nacer, crecer y formarme en la familia obrera que vivió en el gran poblado de Kamenskoye, hoy Dniprodezhinsk. Aquí nací el 19 de diciembre de 1906. Soy ruso y de origen proletario auténtico, metalúrgico de pura cepa. ¿Qué otra cosa agregar sobre mi procedencia? Como es conocido, las familias obreras no llevaban su genealogía. Sé que mi padre, Ilya Yakovlevich Brezhnev, comenzó a trabajar en la fábrica en 1900. Había llegado de la aldea de Brezhnevov, provincia de Kursk. Hasta el fin de sus días mi padre fue obrero igual que mi abuelo y mis tíos maternos. Por mi nacimiento pertenecía a esta clase y fue educado en este medio, al cual me unen lazos inquebrantables. Llegó el día más memorable de mi vida. A los 15 años me convertí en obrero. Mi madre, lo mismo que solía hacer cuando mi padre llegaba del trabajo, vertía en mis manos un chorro de agua fría. Recuerdo que levanté la cabeza y vi lágrimas en sus ojos bondadosos. ¿Qué te pasa, mamá? Es de alegría, Leonid, es de alegría. Ya eres también sostén de la familia. Después de la guerra civil, la ruina económica fue sincronizada por una terrible sequía en la cuenca del Volga. En esa misma época, me refiero a los años 1921-1922, la sequía y el hambre asolaron también Ucrania. Llegó el sombrío día cuando se paró la fábrica metalúrgica del Dnieper. La gente recorría a los poblados circundantes. La ciudad se iba quedando sin habitantes. Nosotros también tuvimos que abandonarla. En la patria chica de mi padre, en las tierras de Kursk, conocí la vida campesina y me inicié en la cultivación del trigo. En 1923 ingresé en la Escuela de Agrimensura de Kursk. A los 17 años me incorporé al Komsomol. Vivíamos en una residencia estudiantil. A veces pasábamos hambre y frío. Nos vestíamos cada uno como podía. Pero los komsomoles de los años 20 tenían una vida interesante. A mi futura esposa la conocí en una velada del Komsomol. Ella había crecido también en una familia obrera. Soñábamos con un futuro luminoso para toda la humanidad. Alborotábamos, discutíamos, recitábamos y componíamos versos. Recuerdo que un día Mayakovsky llegó a Kursk. Como era de esperar, los komsomoles irrumpimos en el club donde transcurría su velada. El poeta recitó fragmentos de su poema Vladimir Ilich Lenin. Lo escuchábamos pasmados. Hacía muy poco que habíamos sufrido la muerte de Lenin, y el dolor de todo el pueblo encontraba en cada uno de nosotros un eco profundo. El partido y Lenin son hermanos gemelos para la madre historia. ¿Quién es más entrañable de ellos? Cuando decimos el partido, es como si dijéramos Lenin.
En 1927 concluí mis estudios y en calidad de medidor de tierras organizador comencé a trabajar en la región de Kursk. Justamente en esos 4 años, de 1927 a 1931, tuve que trabajar en la aldea, fundar coljoses y estar en el centro mismo de los acontecimientos de la más grande revolución social que haya acaecido en el campo. Recuerdo muy bien el primer tractor. Era un Fordson pequeño y de poca potencia, pero suscitó tanto o mayor entusiasmo que el primer Sputnik. El país necesitaba metal. Las fábricas del sur producían las 2/3 partes del hierro, y yo decidí que mi lugar se encontraba allá. El año de 1931, en mi fábrica, me admitieron en el partido. Recuerdo como si fuera ahora que eso ocurrió el 24 de octubre. En los años 30 se planteaba con particular agudeza la tarea de educar, instruir y forjar ideológicamente a los cuadros. Por eso consideré que era muy irresponsable el trabajo que me propusieron en 1933. Cuando fui estudiante del tercer curso, me nombraron dirigente de la Facultad Obrera y luego director de la Escuela Técnico-Metalúrgica de Dnieprodzerzhinsk. Trabajaba con entusiasmo, procurando hacer lo máximo para los camaradas. Reproduzco la copia del protocolo de la sesión que la Comisión Estatal de Calificaciones celebró el 28 de enero de 1935. Conferir al camarada Brezhnev el título de ingeniero en termogeneradores. El trabajo de diploma ha sido realizado en sobresaliente. En ese mismo año me llamaron a las filas del Ejército Rojo. Nuestro campamento militar estaba no lejos de la ciudad siberiana de Chitá. Nos equiparon y distribuyeron por compañías. Yo caí en la primera compañía del batallón blindado. Se inició mi servicio militar. Fui uno de los primeros en ser designado jefe de pelotón. Para mí ese nombramiento fue muy honroso y lo consideré como una prueba de confianza del mando. Poco tiempo después de haber regresado del ejército, me eligieron vicepresidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Dnieprodzerzhinsk. En febrero de 1939, fui elegido secretario para propaganda del Comité Regional de Dniepropetrovsk del Partido Comunista de Ucrania. Fue una época interesantísima. Yo sabía que los planes, sueños y proyectos del pueblo parecen a esa tierra en la cual tenemos la dicha de vivir, la tierra que hemos heredado de nuestros padres y que debemos dejarla a nuestros hijos aún más próspera y bella. Lo demostramos con las grandes hazañas de los primeros quinquenios. Año 1941. 22 de junio. En la vida de nuestro pueblo llegó una época dolorosa y amarga, y al mismo tiempo plena de fe sublime y heroísmo jamás visto. Comenzó la Gran Guerra Patria. Y yo, junto con millones de soldados y oficiales soviéticos, recorrí el duro y difícil camino de la guerra, desde el principio hasta el fin. Hasta el último día estuvimos dando sepultura a caídos compañeros nuestros. En todo el trayecto veíamos huellas de las atrocidades fascistas. Vimos a viudas desconsoladas llorando a los muertos y huérfanos hambrientos. Y si hoy me preguntaran cuál es la principal conclusión que saqué yo, tras haber pasado desde el principio hasta el último día de la guerra, respondería: no debe haber guerra, no debe haber jamás guerra.
En la guerra no hice apuntes, pero los 1418 días y noches de fuego se me grabaron en la memoria. Hubo episodios, encuentros y batallas. Hubo momentos que, como sucede a todos los veteranos, jamás se olvidan. Hoy quiero hablar de un sector del frente relativamente pequeño, al que los soldados y marinos llamaban Pequeña Tierra. Los fascistas empezaron a batir la cabeza de Puente ininterrumpidamente, y se ha calculado que a cada defensor de la Pequeña Tierra correspondieron 1.250 kilos de mortífero metal. Quiero marchar al combate siendo comunista. Estas palabras se hicieron legendarias nada menos que antes de cada batalla, y con mayor frecuencia cuanto más duros eran los combates. ¿Qué ventajas podía obtener del partido un hombre? ¿Qué derechos podía proporcionarle el partido en la víspera de una mortal contienda? Solamente un privilegio, solamente un derecho, solamente una obligación: ser el primero en alzarse al ataque, ser el primero en lanzarse al encuentro del fuego. Con la mente yo lo comprendía todo. En la batalla son inevitables los sacrificios, pero el corazón se rebelaba, lo oprimía un dolor insufrible. Yo mismo escribía cartas a las viudas, mi puñado de tierra yace en las tumbas de los compañeros. El estampido de mi metralleta resonaba en las descargas con que les rendíamos los postreros honores. En los frentes de la Gran Guerra Patria cayeron valerosamente 3 millones de comunistas, y 5 millones de patriotas soviéticos engrosaron las filas del partido en aquel mismo período. Hijos fieles del partido, en cuyo nombre llamaban a los combatientes a entablar combate a muerte. Demostraron con su ejemplo personal que el comunista no solo sabe vivir noblemente, sino también morir con dignidad. Mi vida en el frente está unida al 18º Ejército, con él que me encariñé para siempre. Me batí en las filas del 18º Ejército en las montañas del Cáucaso, cuando allí se decidían los destinos de la patria. Peleé en los campos de Ucrania, atravesé las crestas de los Cárpatos y participé en la liberación de Polonia, Rumania, Hungría y Checoslovaquia. Tampoco olvidaré el magno acto del triunfo, el desfile de la victoria en la Plaza Roja. Hoy, cuando se recuerda lo que tocó en suerte a los soldados, oficiales e instructores políticos de nuestro ejército, a veces parece increíble todo aquello, y que se hubiera podido soportar. Pero lo soportamos todo, pasamos todas las pruebas y vencimos. Después de la Gran Guerra Patria no fui desmovilizado de inmediato. Era el caluroso verano de 1946. La hierba había crecido entre la chatarra y los escombros. A lo lejos se oía el aullido de perros sin amo. Todo era ruinas alrededor, y en las ramas de los árboles carbonizados pendían negros nidos de cuervos. Aquel año el partido me envió a Zaporozhye, Ucrania. Se me confió un sector importante del resurgimiento postbélico. No existían manuales que enseñaran cómo levantar de las ruinas las construcciones incendiadas, destrozadas y voladas. Todo se hacía por primera vez, todo se hacía de nuevo. Se trataba de una tarea atrevida. El Comité Regional del partido se proponía que aquella masa humana se convirtiera en una colectividad, que en esa colectividad se forjaran guías, personas que descollaran por su trabajo. Yo las conocía de oídas, visitaba a menudo las obras y conversaba con ellas en sus puestos de trabajo. En esta situación, lo mismo que en la trinchera del frente, es cuando mejor se conoce a la persona.
Llegó el momento en que empezamos a contar no por años, sino por meses y hasta por días. Comprendía perfectamente que esta tarea era importante tanto en el sentido económico como político. El 28 de septiembre celebramos el mitin de inauguración. Frente a la tribuna se encontraba una locomotora adornada con flores y tras ella plataformas cargadas con nuestra producción. Una plataforma ostentaba una pancarta que decía: Zaparorre entrega su acero a la patria.